Bienvenidos a lo que será un video un tanto diferente, un video del que no están acostumbrados a ver en este canal, pero los cambios siempre son buenos. Parece mentira, pero han pasado aproximadamente 10 días desde que subí el último video y quería comenzar explicándoles un poquito a todos ustedes, a todos los que me extrañaron, a esas personas que escribieron en mi Instagram, en mi red social X, en el canal de YouTube, qué pasó. Y básicamente quiero decirles que no sé si ustedes me extrañaban a mí o era que yo los extrañaba a ustedes más todavía, porque la verdad es que han sido unos días bien complicados. El comienzo del cuento es sencillo, me enfermé. Tenía previsto un viaje para Nashville, Tennessee, a visitar a mi hermano, a mi familia que vive allá. Una sobrinita hermosísima nueva que tengo desde hace un año ya. Y tenía todo preparado. Me llevaba mis cámaras, me llevaba las luces, me llevaba absolutamente todo para seguir montando contenido a diario, como generalmente hacemos acá en Apolítico. El viaje lo hicimos por carretera, porque a mí me gusta mucho aventurarme en la carretera, manejar, etc. Y decidimos hacer una primera parada en Atlanta. Cuando llegamos a Atlanta, de verdad, no me esperaba que Atlanta estuviera tan frío. Estaba bajo cero y no... Por flojera, por costumbre, yo viví durante 4 años prácticamente en Seattle, donde también hace mucho frío. Y literalmente no vi como necesario ponerme una chaqueta, una bufanda, un pasamontañas, etc. Y lo cierto del caso es que en la madrugada salí al carro a buscar unas cosas, a bajar las maletas, etc., a llevarlas a la habitación del hotel y me resfrié. Pensaba yo que era un resfriado, pasé la madrugada un poquito ahí maluco, pero sin embargo, cuando me levanto el día siguiente, surprise. Estaba enfermo, estaba ya malito de la garganta, el pecho trancado, empezaba a tener un poquito de fiebre, etcétera, pero ya lo que quedaban para llegar a Nashville eran apenas 3 horas y algo, casi prácticamente 4 horas, no me sentía tan mal. Tomé el carro, seguí mi viaje y no fue sino llegar a Nashville y no solo terminar de enfermarme, sino de contagiar a toda mi familia. Porque, y discúlpenme que les eche este cuento largo, pero para todas esas personas, como les decía, que me escribieron y que estaban súper preocupadas porque no habíamos montado video, esta fue la explicación, o esta es la explicación. ¿Qué me dio? Influenza tipo A. Me hice unas pruebas, yo dije, bueno, puede ser COVID, puede ser un resfriado, sé que no era ya porque era bastante fuerte, etc. Y nada, fui a la farmacia, busqué unas pruebas, me apliqué las pruebas y bueno, el resultado era que tenía influenza tipo A. Escalofríos, fiebre, o sea, pasé 3, casi 4 días en cama realmente mal. No pude prácticamente ni siquiera ver las noticias, me metía en Twitter, entraba, salía, sentía, ¿sabes? Mucho mareo. Y bueno, pasé todas esas noches en cama y progresivamente fui recuperándome, pero prácticamente no podía hablar, tenía demasiada tos. Tengo demasiada tos todavía, aunque ya me siento un poquito mejor, o un poquito bastante mejor. Y esa es la realidad de lo que pasó. Todos estos días que de verdad me hizo mucha falta estar en contacto con ustedes, estar pendiente de sus mensajes, etc. Sé que las personas aprovecharon para ver videos viejos que no se habían puesto al corriente, etc. Y yo les agradezco muchísimo que hayan estado preocupados, y a todas las personas que me escribieron por directo de Instagram, por el mismo canal de YouTube, que saben que a muchísimos les respondí como podía. Pues aquí estamos de vuelta. Así que ya estamos listos con las botas puestas para seguir en lo nuestro, que es un poco analizando qué es lo que sucede, qué es lo que puede suceder en Venezuela, dando mi perspectiva, mi humilde opinión acerca de las noticias que vemos todos los días y recopilando las informaciones más importantes para llevárselas a los venezolanos en Venezuela, pero también a muchísimos de ustedes que nos ven desde múltiples partes del mundo, a los que siempre agradezco, por supuesto, el apoyo. Gente en Japón, en Nueva Zelanda, en Chile, en Ecuador, en todas partes de los Estados Unidos. De verdad que la receptividad de ustedes ha sido brutal. ¿Qué ha pasado en estos días? Estos días han sido unos días donde aparentemente no han habido excesivas noticias, donde no han habido cosas realmente importantes en el avance de nuestra lucha por recuperar Venezuela, que sin embargo también han pasado cosas. Recuerdo que el Día de los Inocentes, o incluso el día antes del Día de los Inocentes, tenemos el caso del fuerte Conopoima. Y eso me llamaba poderosamente la atención porque justamente horas después llega el Día de los Inocentes y yo repasando bíblicamente o repasando la historia en mi cabeza, recuerdo que digo, bueno,
el Día de los Inocentes. ¿Qué es el Día de los Inocentes, no? Y fue básicamente el recordatorio de de ese triste episodio de la historia universal, en donde Herodes mandó a asesinar a todos los niños menores de 2 años que hubieran nacido en Belén, en lo que se convirtió para el cristianismo, por supuesto, en el primer evento histórico de mártires cristianos, donde muchos niños murieron. Y me llamó poderosamente la atención porque justamente ese día, entre rumores y cosas de lo que podría estar pasando en Venezuela, ya vamos a hablar de lo del Fuerte Conopoima, ese día también detuvieron a 3 nuevos dirigentes políticos en Venezuela, cosa que yo lo hacía en mi cabeza, ¿no? Y convaleciente, hacía una especie de similitud y decía, bueno, tenemos a un Herodes en el poder, tenemos a un tipo totalmente loco, fuera de sí, o a muchos tipos en el poder, fuera de sí y totalmente locos, y su forma de demostrar la locura, su forma de combatir el miedo que tienen, y por eso hemos puesto en la portada del día de hoy, hemos tirado por el tema del miedo, pues era precisamente metiendo presas a más gente, como siempre. En este caso fue a Goyo Graterol, un dirigente de la oposición, junto a Rafael Granadillo y Carlos Manuel Chiquito Graterol, que metieron presos sin ningún tipo de procedimiento, como siempre, haciendo las cosas a los golpes, como a la barbarie, como solamente el régimen lo sabe hacer. ¿De qué los acusaron? Pues como siempre, conspiración, usurpación de funciones y financiamiento al terrorismo. Y cosa que siempre nos llama la atención porque, bueno, para terroristas, esta gente del gobierno. Ahora, hablábamos de lo del Fuerte Conopoima en San Juan de los Morros, y resulta que en la madrugada, a partir de entre las 2 y las 2:30, se reporta, y hay un video, y vamos a colocar solamente el fragmento de la explosión, o sea, porque tampoco tiene mucho más que ver. Esta presunta operación, este presunto test, esta presunta prueba, a la cual, por supuesto, la gente de Ya Casi Venezuela también se adjudica de alguna manera u otra, y lo vamos a ver en el tuit también. Sucede esto, se hace un poco viral en las redes sociales, y a mí me llama poderosamente la atención que no hay nada en espectacular en el video. Realmente se escucha una caja de resonancia, una explosión, que puede ser cualquier cosa, dentro de esta instalación militar donde presuntamente hay equipos antiaéreos y donde hay un apresto operacional importante del ejército de Venezuela. A partir de allí, entonces, en las redes se empezó a especular, ¿no? Con un tinte esperanzador, con un tinte victorioso, como el comienzo de algo realmente grande. Y yo en este tipo de cosas soy un poco escéptico. ¿Por qué? Porque póngase usted a pensar, si los rumores decían que esto se estuvo preparando con meses de antelación, y yo veo el video y digo, ¿meses de antelación para qué? Meses de antelación para una caja de sonido. No sabemos exactamente qué pasó adentro. Quizás no lo sepamos en los próximos días, quizás no lo sepamos nunca, de hecho. Pero me parece que para algo que tiene una preparación de unos cuantos meses, debería ser algo un poquito más espectacular, un poquito más grandioso, un poquito más grande, un poquito más masivo o incluso simultáneo en muchos lugares. Si lo que queremos es, o lo que se pretendía era enviar un mensaje de fuerza al régimen, creo que esto no era exactamente lo que estábamos esperando. Quizás no fue suficiente, no sé, estoy especulando. Como les digo, poco sabemos en realidad de lo que pasó allí. Ahora, muchas personas han hablado del tema y hay opiniones encontradas, incluso opiniones divididas, porque para algunas personas este tema es prácticamente una bandera de lucha. Personas que se adjudican tener el video de primera mano, que dicen que es parte de las señales que estábamos esperando, de esas señales que María Corina habló en su momento, que nosotros hemos hablado en el canal, parte también de las señales que Ya Casi Venezuela y Eric Prince estaban por mostrarnos a los venezolanos para que, pues, de alguna manera u otra retomáramos la esperanza en que hay otro camino, el cual por mucho tiempo se huyó o fue un camino esquivo para la oposición, pero que quizás ya terminaron de entender que sin la fuerza, pues
La fuerza es un elemento muy importante en la lucha para Venezuela y sobre todo ahora que por fin muchos entendieron que salir de unos criminales de esta calaña no va a ser con comunicados contundentes, ni con rechazos firmes, ni con exigimos, ¿no? Desde un curul. Sin embargo, sentí como excesiva euforia con respecto a este tema y por otro lado, poderosamente me llama la atención declaraciones sobre el tema de la violencia, el tema de que la violencia solo beneficia al régimen. Y aquí quería hacer una pequeña reflexión porque, señores, la guerra como tal, es la ultimísima resolución a los conflictos. Cuando falla la diplomacia, cuando fallan todos los canales regulares de entendimiento, es cuando este tipo de conflictos suceden. Si hay alguien dentro de la dirigencia opositora que todavía crea que estamos tratando contra diplomáticos, contra personas que tienen raciocinio, contra personas que están abiertas al entendimiento, algo está fallando y algo está fallando muy mal. Porque luego de escuchar estas palabras que decían que la violencia solo beneficiaba al régimen, yo decía, pero es que hay otra forma de pelear en este momento contra el régimen que no sea a la fuerza. Porque desde la retórica es muy bonito decir, bueno, sí, por supuesto, y tal, el entendimiento, las palabras, el intercambio de ideas y de opiniones, pero cuando usted va a la práctica, si usted está en un bosque y les aparece un oso, le aparece un cunaguaro, un tigre, qué sé yo, usted entiende que diplomáticamente no puede negociar con un animal. Y es precisamente contra lo que estamos peleando en Venezuela, contra animales que se enquistaron en el poder, contra gente que no entiende de la razón, que solamente entiende de la fuerza. Entonces, como les decía, me llamó poderosamente la atención ciertos comentarios acerca de no hacernos eco sobre lo que había pasado en el fuerte Conopoima, porque eso solo beneficiaba al régimen. Y digo, bueno, ¿en qué puede beneficiar al régimen una demostración de fuerza? O sea, porque cuando todo lo contrario es lo que pienso. O sea, tenemos que demostrarle que hay fuerza del lado de nosotros también para poder retomar la democracia en nuestro país y para poder retomar todo lo que, para poder reconstruir esa nación que todos queremos reconstruir de alguna u otra manera. Cuando me pongo a analizar este tema del fuerte Conopoima y escucho fuentes especializadas y gente que tiene contactos adentro de las Fuerzas Armadas, etc., irremediablemente voy hacia atrás y voy hacia las elecciones. Y recuerdo que algo de lo que hablamos acá en el nacimiento de este canal, que apenas lleva 3 meses y alguito, fue cómo el régimen, cómo Maduro reacomodó la geometría del poder en Venezuela. Y pasamos de un Jorge Rodríguez, que era básicamente quien manejaba la diplomacia de Venezuela, quien estaba en los acuerdos de Barbados, quien por supuesto siempre ponía sus medallas encima de la mesa, por no decir una palabrota, y se erigía como el tipo duro del gobierno, pero desde una óptica semipolítica. Incluso en la coacción al mismo Edmundo González Urrutia fue el tipo que estuvo manejando todo. Sin embargo, creo que después de la paliza, después de la mega paliza que le dimos al gobierno con todo en contra, estos tipos entendieron que tenían que volver a lo primitivo, que tenían que volver a la fuerza. Y llega este nombramiento de Diosdado Cabello como ministro de Interior y Justicia. ¿Y qué pasa cuando nombran a Diosdado Cabello como ministro de Interior y Justicia? Que Diosdado venía de ser el último de los chavistas originarios que quedaba en pie, pero que estaba allí relegado de alguna u otra forma, con, digamos, como la pata más débil de la mesa, de esta mesa de 3 patas, como yo siempre digo, en donde está la pata de Maduro, la de los hermanos Rodríguez y la de Diosdado Cabello. En pleno nombramiento, ustedes se acordarán que la cara de sádico que coloca Diosdado cuando lo están nombrando, esa risa macabra, y se frotaba las manos y veía a Maduro así, como que ahora sí, prepárense. La lectura, aparte de eso, ¿no?, que por supuesto era bastante llamativa, la lectura era, o venía, al menos en esta plataforma y en lo que yo siempre he defendido y hemos hablado, de mucho antes. Venía de aquel acto de Diosdado en el distribuidor de Altamira, donde básicamente quiso demostrar en foto que el control militar lo tenía él.
y que tenían que sentarse a hablar con él. Y luego de la paliza electoral, por supuesto, fue lo que sucedió. El chavismo, que tiene sus fracturas internas mucho más profundas de lo que la gente cree, entendió una cosa, que tenían que juntarse de nuevo y olvidar sus diferencias para sobrevivir, que es lo que le toca, que es lo que están haciendo últimamente. Y esta demostración de fuerza de Diosdado fue a lo interno, o sea, fue a lo externo, por supuesto, hacia nosotros, amedrentarnos como siempre, pero también fue a lo interno. En ese momento, entonces, días posteriores, nombran a Diosdado como ministro de Interior, Justicia y Paz, cosa más irónica, y por supuesto, Diosdado empieza a hacer una serie de movimientos, empiezan a haber una serie de detenciones, muchos generales, que poco se ha hablado o poca fuerza le imprimimos a la noticia de muchísimas detenciones que sucedieron después del nombramiento de Diosdado, y empieza a reorganizarse el chavismo por dentro. ¿Por qué traigo esto a colación? Por el video que ha rodado el último día, donde vemos a un Diosdado, tristemente, como todo en Venezuela, un circo terrible, manipulando armas de operaciones tácticas, un fusil, una escopeta, de muy mala manera además. Policial al frente. Por eso mismo se hace el día de hoy esta inauguración del complejo, se realiza la graduación de todos estos hombres y mujeres que, como destacábamos antes, ya... A mí me llama poderosamente la atención que incluso cuentas que yo sigo en X y personas a las cuales respeto muchísimo y que tienen conocimiento de armas, y yo tengo conocimiento de armas, se hayan incluso atrevido a decir que era un manejo de arma, digamos, prolijo, o que al menos se veía, ¿no?, con condiciones de manejo de armas, cuando literalmente, voy a ver si les coloco un video ahorita, de una niña de menor de edad manejando un arma larga, un arma para operaciones tácticas, años luz mejor de lo que la puede manejar este tipo. The shooter has indicated ready. Stand by. Pero ¿cuál es la lectura que yo le doy? Pues es como yo toco guitarra, por ejemplo, y si hay algún músico que me esté viendo en este momento se va a dar cuenta de lo que le voy a decir. Cuando alguien pretende, en un video o en una foto, agarrar una guitarra y tomarse una foto o hacer un video, la forma en que coloca las manos, etcétera, se ve falso. Y cuando se ve falso, para el músico, es así como que este tipo no toca guitarra, puede pasar con cualquier instrumento. Y eso es exactamente lo que pasa en ese video de Diosdado Cabello. Porque no es que el tipo no sepa manejar las armas, porque sí, fue militar y tuvo cierto entrenamiento. Pero quien realmente sabe de armas, sabe que lejos de ser un ejercicio táctico, un drill, como se dice en inglés, o sea, un ejercicio imaginario donde seteas unos blancos, etc., el mensaje no va dirigido a las Fuerzas Armadas. Y aquí es donde está la curiosidad de este tema. Porque es como la guitarra, el que no la sabe tocar no la sabe agarrar. Y eso es lo que le pasa precisamente a Diosdado Cabello. Entonces cuando yo digo, ¿pero por qué hace esto? Y me pongo a pensar y digo, por supuesto, porque te lo vienen diciendo en los últimos 2 meses. Maduro se ha cansado de repetirlo,
Diosdado se ha cansado de repetirlo, todos se han cansado de repetirlo. Y muchas veces, yo sé que ustedes a veces se molestan, o algunas personas de la audiencia se molestan, cuando yo coloco los videos de estos tipos hablando y diciendo las cosas, pero es que no hay mejor forma de entender lo que quieren hacer que escucharlos, porque siempre se delatan. Absolutamente todo el tiempo se delatan. Entonces, cuando estos tipos decían, Maduro hace escasas 2 semanas, que tenían que preparar a la milicia, que tenían que armar a los campesinos, a los vecinos, a las zonas comunales, etc., es precisamente eso. Y ante esas personas que no tienen el entrenamiento, que no saben de manejo de armas, ese show de Diosdado Cabello sí cala. Ese show no cala entre las personas que tienen entrenamiento real dentro de las Fuerzas Armadas, porque me imagino que muchos habrán visto la escena y habrán dicho, qué tipo tan ridículo. Qué tipo tan ridículo que no sabe ni siquiera cargar un arma. Y se quedó ahí pegado como, no sé, 45 segundos, etcétera, y no se le daba. Pero es que el mensaje no es para ellos. El mensaje es para la milicia. ¿Por qué? Porque se han cansado de repetirnos en la cara que van a hacer una guerra de guerrillas. En días recientes, el mismo Maduro hablaba de 20.000 soldados o 20.000 personas que van a estar listas para crear un ejército de fuerzas especiales, de operaciones especiales, etc. Y además se atrevió a decir que incluso 8.000 estarían rodeando el Palacio de Miraflores. Y usted se preguntará, ¿para qué? Para repelernos a usted y a mí. Esas 8.000 o 20.000, si es que son tantas, porque obviamente no son tantas, son simplemente para neutralizarnos a nosotros, a los ciudadanos. Son fuerzas creadas a los golpes, por no decir una palabrota, en las cuales carecen de entrenamiento táctico, en las cuales en una lucha en similitud de condiciones serían realmente aplastadas, pero es que ellos entienden que no van a pelear en similitud de condiciones. Esas son las hordas que nos van a lanzar a nosotros si el 10 de enero se nos ocurre ir a Miraflores. Esa es la respuesta para todo eso. 20.000 fuerzas especiales o 20.000 soldados o 20.000 tipos armados, porque ni soldados ni fuerzas especiales, nada. 20.000 tipos armados listos para dispararnos si se nos ocurre pues ir a Miraflores. Esto ya ha pasado. Esto no es nuevo en Venezuela. Por supuesto que todos entendemos o recordaremos que cada vez que la cosa se le pone pequeña, ellos recurren a este tipo de pandillas, de guerrillas violentas. Sucedió en 2016, cuando de haber cambiado la cosa o de haber tenido una dirigencia un poco más aguerrida, quizás las cosas hubieran cambiado. Sin embargo, recordamos el resultado. El resultado fue todos a sus casas, vamos a bailar salsa, etc. Y ellos temen que vuelva a suceder ahora. Lo que pasa es que hay muchísimas voces que dicen que cosas pueden suceder antes incluso del 10 de enero. Yo en este sentido no soy un poco escéptico porque, y ya lo hablaremos en el video del día de mañana, que ya volveremos al formato original. Este es un formato un poco más informal porque quería pues básicamente decirles hola, aquí estoy de nuevo, no me he ido, estaba enfermo básicamente. Y lo vamos a hablar en el video de mañana, pero este teatro de operaciones, estas bravuconadas o estas demostraciones, ¿no?, de Diosdado Cabello de estamos preparados para combatir, no es que estamos preparados para combatir contra una fuerza extranjera o contra un ejército o contra una milicia medianamente organizada. Es simplemente combatir contra nosotros los ciudadanos. Y señores, eso es una guerra absolutamente desigual porque primero no existe. No combatimos pecho contra balas. O sea, eso no es un combate. Simplemente sería la aniquilación de una población que estaría reclamando sus derechos. Pero, sin embargo, esta preparación, como les decía, y estas muestras de apresto operacional, por decirlo de alguna manera, son simplemente dirigidas a esos pequeños asesinos que van a estar dotando de fusiles, de armas de fuego, de armas contundentes, para simplemente terminar de someter a Venezuela, a la población de Venezuela. El video ustedes lo deben haber visto.
no sé si lo vaya a colocar aquí en edición. De repente les coloco un pedacito para los que no lo vieron. Sin embargo, más que el video, me llama la atención las declaraciones que vienen junto con ese video. Porque si recordamos un poquito, estas palabras de Diosdado de ellos pueden entrar si se lo proponen, pero de aquí no van a salir. Es emulando básicamente a Vietnam. Y que el que intente meterse con Venezuela la va a pagar muy caro. Ellos podrán entrar si se lo proponen. El problema de ellos va a ser salir de esta tierra. Sí. Ese va a ser su problema. Y nosotros se lo haremos entender con hechos, siempre con hechos. Cosa que, por supuesto, me da absoluta risa, porque la preparación o la comparación entre los escenarios de Estados Unidos versus Vietnam en la guerra, y no sé qué es lo que se imaginan ellos, o sea, Venezuela o los malandros que están en el poder en contra de la población, es absurda. Y si acaso se imaginan que es que están preparando a estas personas para combatir eventualmente a una fuerza militar o una fuerza de choque organizada desde el exterior que entra a Venezuela a hacer valer nuestro derecho para que podamos cobrar las elecciones que legítimamente ganamos, pese a que teníamos absolutamente todo en contra y terminamos ganando por paliza, se cae de Maduro. El chiste se cae de Maduro. Cuando estos tipos hacen estos teatros, siempre omiten detalles. Por lo general, uno a veces dice, no, es que a estos tipos no se les escapa nada, pero sí, se les escapan muchas cosas. En la imagen que les voy a colocar a continuación, y ustedes habrán podido ver en redes sociales, aquí vemos como todos estos funcionarios, ninguno tiene el arma cargada. Igualmente, mientras el video corría y el instructor que estaba con Diosdado acompañándole en el drill, se le veía que tampoco su arma estaba cargada. Y ese tipo de detalles, leer entre líneas y afinar el ojo cuando estamos viendo este tipo de videos y de material, hablan muchísimo. Son más escandalosos incluso que lo que quiere decir el propio Diosdado con su bravuconada. Porque cuando hablamos de miedo, hablamos de eso. Y eso es precisamente miedo. Que estas personas tengan estas armas de galería, de props, como se dice en el mundo televisivo, habla de que no confían ni en su propia sombra. Y esto me recuerda que los aviones venezolanos, los Sukhois o los F-16, los pocos que están operativos, siempre se han mantenido igual, desde Chávez incluso, porque Chávez siempre le tuvo miedo a la Fuerza Aérea. Y Chávez, una de sus órdenes, y que Maduro por supuesto mantuvo, era mantener a los aviones de Venezuela, de defensa, los aviones caza de Venezuela, que solo pudieran volar, por decirlo de alguna manera sencilla, ¿no? Que no tuvieran ningún tipo de artillería, que no tuvieran misiles, que no tuvieran ninguna de las funciones que un avión de combate debe tener. Porque, y de hecho yo tengo unos cuentos fabulosos sobre el tema de la Fuerza Aérea que quizás en directos cuando empecemos, que sí, ¿cierto? Vengo amenazando, pero vamos a hacer los directos. Vamos a hacer los directos lo más pronto posible. Les eché todos esos cuentos sobre cosas que sucedieron en la Fuerza Aérea y cosas que siguen pasando en la Fuerza Aérea, porque estos tipos realmente le tienen miedo a que en un sobrevuelo, pues, ustedes saben, se le caiga un caramelo en Miraflores a un piloto y se acabe el cuento, ¿no? De esa misma manera, como siempre han mantenido la Fuerza Aérea ahí amarrada, aviones que simplemente vuelan para la galería, para verse bonitos en el desfile y que tienen un diseño espectacular, etcétera, pero que en realidad no sirven para mucho, es el reflejo de lo que vimos ayer con esos videos de Diosdado. Ajá, una gente entrenándose, pero sin ningún tipo de municiones, con unas armas que están ahí simplemente para la galería. Cuando hablamos de miedo, hablamos de que ni ellos saben, y yo lo he dicho muchas veces en nuestros videos, por dónde les va a dar el viento. Yo no lo sé, ellos tampoco, pero ellos esperan a que algo suceda y posiblemente estén sucediendo muchas cosas, porque una de las cosas que quería hablarles en este video informal, en este formato informal de video, es precisamente de las deserciones militares y del problema que hay en los cuarteles. Porque precisamente los soldados o la Fuerza Armada de Venezuela
está acuartelada o lo que queda, ¿no? Está acuartelada y las deserciones han sido muchísimas. Gente que se ha ido, que ha pedido la baja y que no se la han dado y han terminado desertando y yéndose a otros países, a otras fronteras. Y esa es la razón por la cual estos tipos hacen un especial énfasis en ahora intentar suministrar de armas a personas que no tienen la preparación específica. Campesinos, su gente de sus círculos bolivarianos, entiéndase de la conchupancia que tienen dentro de las comunidades, etc. Gente que saben que no tienen ningún tipo de conocimiento logístico para este tipo de cosas, pero que sin embargo ellos simplemente lo ven como, mira, tengo un gatillero más. Tengo un gatillero más que a la hora de que el pueblo se levante en una legítima insurrección, pues alguien más que va a disparar por mí. Porque es mentira que Diosdado va a salir a disparar como lo vimos ahí, o esos se van a esconder, esos van a huir, etc. Lo cierto del caso es que las deserciones militares han sido muchísimas, de esto prácticamente no se habla. Ahora, este tema con los militares, esto se veía venir incluso desde las elecciones, porque los primeros que tuvieron los datos fueron ellos precisamente, y todos sabemos que de no haber complicidad de militares, nunca hubiéramos podido lograr esa proeza de tener en mano nuestras actas que certifican que por primera vez podemos demostrar en papel que somos mayoría, que sí ganamos y que le dimos una paliza tumultuosa, como diría el loco de Jorge Rodríguez. Entonces, esa data, esos números hicieron tanto ruido que a partir de eso, como les decía anteriormente, fue que vino entonces el nombramiento de Diosdado a la desesperada, a buscar reunificar esa Fuerza Armada que en ese momento, se dieron cuenta de que habían perdido. Gente que ya no está dispuesta, o que quizás nunca lo haya estado, pero que demostró o se manifestó diciendo, mira, yo no voy a dar mi vida por ti. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero yo no voy a dar mi vida por ti. Y esa es la razón por la cual, como les digo, entonces ahora pivotean a esta especie de guerra de guerrillas o de preparación de pequeñas guerrillas para tener pues una fuerza de choque que a la hora de lo que podría pasar va a servir de poco más que nada. En el video de mañana vamos a hablar de un tema sumamente importante y es el tema de la apreciación de Donald Trump sobre Maduro. Muchas personas me escribieron incluso que el día que Trump se manifestó y dijo el tema de los deportados, me preguntaron, o sea, ¿qué estás queriendo decir? Que Trump admite que Maduro estará allí, y pragmáticamente quizá lo esté admitiendo, pragmáticamente, pero de otra manera también el mensaje es muy claro, y siempre lo he dicho, la guerra contra el narcotráfico va a ser bestial, y Trump no considera a Maduro, ni a Diosdado, ni a Padrino parte de un sistema de gobierno. Los consideran parte de una banda criminal. Y ¿saben a quién consideran así también? A Soleimani, por ejemplo. Cuando el caramelo del dron le cayó allá bajándose en un carro y quedó hecho polvo. Bueno, precisamente ese es el trato que Trump ya ha tenido con este tipo de personas. Pero bueno, para no alargar más este video de lo necesario, gracias por supuesto por estar allí, gracias por la comprensión. Ya me estoy reponiendo, de hecho me parece una proeza haber grabado este video el día de hoy, porque de hecho tuve que cortar en 2 o 3 pedacitos porque me venía la tos. Pero feliz de regresar, feliz de estar acá con ustedes. Obviamente no los voy a abandonar, vamos a seguir hablando y vamos a seguir conversando, porque si hay algo que a mí me importa muchísimo también es el sentir del pulso de lo que ustedes tienen que decir. Y yo quisiera dejarle una pregunta, por ejemplo, a las personas que están en San Juan de los Morros o que viven en San Juan de los Morros, que sé que me ve mucha gente de allá. Cuéntenme su experiencia acerca de lo del fuerte Conopoima. Díganme ustedes si sintieron, cuál fue la experiencia, si sintieron ese estruendo, si no sintieron nada, qué se comenta en las calles, qué se comenta a nivel de los vecinos de la zona. Porque parte del pulsar de esto no es creernos, o los que creamos contenido, creernos que tenemos la verdad absolutamente todo y que somos una especie de seres sobrenaturales, que lo sabemos todo. No, todo lo contrario. A mí me interesa pulsar
como siempre les digo, y hemos hecho los ejercicios en la pestaña de comunidad con múltiples encuestas, ¿qué sucede allí donde uno no está? ¿Qué sucede allí donde uno no puede ver físicamente? Así que con esto me despido hasta el video del día de mañana. Por cierto, hoy 31 de diciembre que ustedes están viendo este video es mi cumpleaños, así que muchas gracias a las personas que me feliciten posteriormente de haber dicho esto. Ya han sido muchas las muestras de cariño de personas que me han escrito ya, de ustedes mismos, que sabían por una u otra forma que hoy es el día de mi cumpleaños, y mi mejor regalo es que sigan acá participando en esta comunidad, viendo nuestros videos, retroalimentándonos, y que no desmayemos nunca, porque como siempre les digo, libertad o nada. Señores, gracias por estar aquí. Esto fue Apolítico.